Buenos días, Amazing Grace, bienvenidos una vez más, iglesia. Como pueden ver, nuestro escenario está diferente porque hoy estamos haciendo iglesia desde la casa de los barrios y qué bendición es poder estar en armonía con los hermanos y reflejar lo que se ve en la carta de Hechos, donde existían estas iglesias de casas y se reunían en sus casas. Y la iglesia se veía alrededor de una mesa, de compartir la comida física y la comida espiritual. Entonces esta época de que ha cambiado la estructura de las iglesias, no ha cambiado la esencia y esa coinonía, esa armonía que se encuentra entre los hermanos, porque como decíamos el viernes en el estudio bíblico de las mujeres, la iglesia es más que un edificio. La iglesia es un cuerpo de miembros y cada uno importante, con un papel importante. Entonces, aún sin edificio, todavía somos iglesia y todavía nos reunimos y todavía nos amamos, porque esa intimidad es nuestra esencia y esa intimidad no se quita solo porque el edificio no está ahí. Y obviamente anhelamos otra vez estar congregándonos todos juntos, pero también esta es una oportunidad para crecer en unidad y en armonía, y eso es una bendición. Y eso es un regalo del Señor, porque en esta época donde todos están confundidos, llenos de incertidumbre, la iglesia está acá para decir, no, vale la pena seguir adelante. ¿Por qué? Porque no estamos solos. No fuimos diseñados para vivir aislados. Y una cosa es la distancia social, pero otra cosa es la distancia relacional, y esa no nos ha llamado nadie. Hay que pedirle al Señor sabiduría en cómo estar unidos en este momento, cómo apoyarnos el uno al otro, porque a la medida que estamos en intimidad, las luchas de otros serán las nuestras y las victorias también. Y eso es ser un amigo, y eso es ser un hermano, una hermana. Entonces la palabra que quiero compartir con ustedes hoy se encuentra en Salmo 133, del 1 al 3, y dice: qué maravilloso y agradable es cuando los hermanos conviven en armonía, pues la armonía es tan preciosa como el aceite de la unción que se derramó sobre la cabeza de Aarón, que corrió por su barba hasta llegar al borde de su túnica. La armonía es tan refrescante como el rocío del monte Hermón, que cae sobre las montañas de Sión. Y allí el Señor ha pronunciado su bendición, incluso la vida eterna. Entonces esta armonía la compara a un rocío, la compara a un aceite que cae de cabeza a nuestros pies, que nos cubre completamente, que nos trae algo refrescante. Y eso es lo que queremos experimentar hoy, eso es lo que queremos disfrutar hoy, eso es lo que queremos compartir hoy. Esa armonía que refresca, esa armonía que vivifica, esa armonía que nos da la esperanza para seguir adelante, aun cuando nuestros planes cambian, aun cuando no entendemos por qué salen las cosas como salen, aun cuando nos sentimos sin las fuerzas para seguir adelante. En esta armonía encontramos nuevas fuerzas. ¿Por qué? Porque es el Señor quien nos da esas fuerzas. El Señor nos da el motivo para seguir adelante por medio de su Santo Espíritu, quien es el que trae esa unidad. Entonces, qué maravilloso y agradable es cuando los hermanos conviven en armonía. Y saben una cosa, hemos visto esa armonía en esta época, aún por medio de Zoom, aún reuniéndose ahí acá en la casa. ¿Por qué? Porque se encuentra una vulnerabilidad, porque estamos en la casa, como escuchan, estamos en la casa de alguien. Y en la casa es más difícil poner una máscara. Acá sí se ve, se nota que es la esencia del hogar. Y les quiero dejar saber que la esencia de este hogar es bello, porque acá está la presencia del Señor. Y es una bendición reunirnos juntos, y es una bendición que el pastor, la pastora y la iglesia tengan el privilegio de ir a las casas de los miembros. ¿Por qué? Porque no solo es labor del pastor compartir las buenas nuevas, es la responsabilidad de cada uno de nosotros, de lo que hemos recibido, también compartir. Y los invito a compartir este mensaje con la forma que se relacionan con sus vecinos, compartiendo esto por las redes, teniendo paciencia con sus familiares. Todas estas son maneras de vivir en armonía, de compartir las buenas nuevas, que se vean
reflejadas a través de nuestras vidas. Amén, iglesia. Entonces le damos gracias al Señor por su gracia sublime, su gracia asombrosa por la cual podemos seguir adelante y tener una esperanza de vida. Sabemos que esta época es pasajera y otra vez vamos a reunirnos. Y sabemos que Cristo tiene la última palabra. Señor, te damos gracias porque tú estás en este lugar, porque tenemos el privilegio de alabarte, Señor. Gracias. Gracias por darnos las voces para cantarte, Señor, los oídos para escuchar tu palabra, los ojos para ver la hermosura de tu creación, Señor. Tu gracia en verdad es sublime. Ese misterio ha sido revelado para que nosotros podamos disfrutar de las riquezas de tu presencia, Señor. Oro por cada persona reunida en este momento, Señor. Tú sabes lo que están atravesando, tú sabes sus necesidades, Señor, y tú prometes proveer más allá de sus necesidades, porque tu gracia es sobreabundante, Señor. Gracias, Señor, por cada miembro, por cada cabeza de hogar, Señor. Renueva sus fuerzas, Señor. Gracias porque podemos entrar a tu presencia tal y como somos, sabiendo que hemos sido aceptados por la sangre de tu Santo Hijo, Señor. Te alabamos, Cristo, porque tu gracia verdaderamente es sublime, Padre. Rompe el poder del pecado, nos adopta como hijos, Cristo, y no hay regalo más preciado que ese, Señor. Te alabamos, Señor. Digno es el rey que
lo que hiciste en mí. Gracias, Señor. Gracias, Padre. Alabado sea tu nombre, Cristo. Gracias por el privilegio de cantarte. Cuán digno, cuán santo eres, Señor. Gracias. Estoy buscando mi agua, pero bueno. Esta canción me encanta porque fue una de las primeras que aprendí a dirigir en quinto grado. Y me acuerda de cómo será nuestra vida en el cielo, con los ángeles, con la creación, cantando santo, santo, santo. Gloria a Dios en las alturas. A eso fueron expuestos los pastores cuando los ángeles fueron a anunciar que Cristo estaba ahí, que Cristo vino. Y ya que vino, también es nuestro deber anunciar que vuelve, que Él reina, que Él vive, que Él escucha nuestro clamor, que Él tiene el poder para sanar toda herida, para restaurar toda relación quebrantada, para transformar corazones, porque Él no pone curitas en corazones, sino nos da corazones nuevos. Te damos gracias, Señor, porque ya no es un misterio, Señor, tu Hijo, sino ha sido revelado para nosotros, Señor. ¿Quiénes somos nosotros para recibir tan semejante regalo? Y aún así nos has escogido para disfrutar de tu gracia y para compartirla, Señor. Gracias. Gracias porque eres tú quien nos guía, quien nos da la razón para seguir caminando, Señor. Gracias por cada familia, porque eres tú quien nos santifica, quien nos llena, Señor, quien provee. Oro para que en este momento cualquier carga que lleven sobre sus hombros, Señor, te la podamos entregar a ti, Cristo, y entrar a tu presencia plenamente, sabiendo que tú estás encargado de nuestra vida, que tu voluntad es buena, que tu voluntad es perfecta, que tu voluntad es agradable y que tú amas a bendecir a tus hijos, amas cuidar de ellos como un buen pastor, Señor. En ti reposamos, en ti descansamos. ¿Por qué? Porque en ti hemos puesto nuestra confianza y nuestra esperanza, y por eso cantaremos por el resto de nuestras vidas cuán digno eres tú, cuán santo eres tú. Con toda la creación cantaremos eso, como dudar que existe un creador, Señor, que nos da las fuerzas para levantarnos, para ver la luz del sol. Gracias porque tú estás aún en los más mínimos detalles, Señor, obrando en nuestras vidas, y te damos gracias por eso, Dios. Te adoramos, Cristo. Digno es el Cordero Santo, Santo, Santo es Él. Levantamos nuestra alabanza al que en el trono está. Digno es el Cordero Santo, Santo, Santo es Él. Levantamos nuestra alabanza al que en el trono está. Santo, 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 Dios Todopoderoso, ¿quién fue, quién es y quién vendrá?
sueños, nuestras metas, aún nuestros temores, Señor, te lo entregamos a ti, Cristo, sabiendo que tú eres quien se encarga de nuestra vida. Eres tú el que nos llama sus hijos, sus hijas, su familia, herederos de un reino eterno. Esta canción la cantamos juntamente con tu iglesia y con tus ángeles, Señor, porque eres tú, solamente tú, santo, perfectamente digno, sobre toda autoridad, sobre toda enfermedad, sobre todo pronóstico. Estás tú, Señor, y tu victoria, Padre. Gracias porque estamos al lado de la victoria, Cristo. Y aun si las circunstancias cambian y nuestras emociones cambian, tú no cambias, Señor, tu santidad no cambia, tu cuidado para con nosotros no cambia, Señor, tu amor no cambia, tu justicia no cambia, tu reino no cambia, tu amor, tu sanidad, tu gracia no cambia, Señor, sino es extendida a tu pueblo, a los que creen en ti, Señor. Dale a esta iglesia fe, Señor, para creer que tu gracia está y siempre estará con nosotros, Señor. Gracias, Señor, porque tú todavía, Señor, tienes el poder de levantar a los muertos, levantar a los enfermos, mover montañas, hacer abrir los mares, Señor. Todavía se encuentra ese poder, Padre. Solo tu nombre, Señor. Al pronunciar tu nombre, Jesús, los demonios huyen, Cristo. No hay espacio para la oscuridad, no hay espacio para el temor en tu presencia, Jesús. Acá se encuentra tu presencia, tu libertad, tu gozo, tu sanidad, Señor. Santo, 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 Dios todopoderoso, ¿quién fue, quién es y quién vendrá? La creación hoy canta y damos gloria a Él. Tú eres digno por siempre y siempre. Santo, 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 Dios todopoderoso, ¿quién fue, quién es y quién vendrá? La creación hoy canta y damos gloria a Él. Tú eres digno por siempre y siempre. Te alabamos, Señor. Tú eres digno por siempre. Santo eres, Señor, santo eres, Jesús. No hay otro nombre como tu nombre, Señor. Gracias, Señor. Bendecimos tu iglesia, este hogar, esta casa, el mensaje que tienes hoy para nosotros. Gracias, Señor, que sea tu Espíritu hablando a través del pastor, guiando cada una de sus palabras, Señor, y que de lo que vayamos a recibir podamos compartirlo, Señor. Gracias por la palabra única y especial que tienes hoy para tu iglesia. Gracias, Señor. Te alabamos y te bendecimos. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Nos amamos, iglesia. Es una bendición compartir con ustedes. Wow, de verdad que no se necesita un edificio. Acá somos familia y los invitamos a compartir con nosotros como familia. Ok, acá les dejo con el pastor. Dios los bendiga.
Bueno, muy buenos días, Dios los bendiga. Gracias nuevamente por esta oportunidad de compartir aquí con ustedes. Estamos en la Casa de los Barrios. Gracias Jeffrey, gracias Gladys por abrir las puertas de su casa. Como decíamos hace un rato, qué bendición que no tengamos un lugar donde reunirnos, porque tenemos la excusa de poder estar en este lugar hoy, en esta casa. Que Dios bendiga esta casa, que Dios bendiga esta familia. Amén. Nuevamente gracias por abrir las puertas, gracias a todos los barrios. A Jeffrey, que es como el Abraham de esta casa, siempre le decimos, benditas en sus generaciones, sus hijas, sus yernos, sus nietos. Por Michael y Cindy, Luciano, Estefanía y su nueva bebé, Manuela. Los bendecimos. Gracias, Alejandra. Gracias por estar acá. Y hoy el tema para compartir tiene que ver con el avanzar hacia la madurez y de reconocer o ir descubriendo más y más nuestra identidad como hijos de Dios. Y hoy el Señor me puso en el corazón hablar acerca de la imagen. Y ahora que estaba aquí cantando y que me di cuenta que estaba en esta casa no solamente es la casa de los barrios, sino es la casa de Unique Imagine. Unique Image. O sea que también la imagen única, no solamente de la empresa de Unique Image, sino que vamos a hablar de una imagen única que nosotros tenemos por ser creyentes en Jesucristo. Y tiene que ver también con lo que ha pasado últimamente, todas esas manifestaciones y esas revueltas que están ocurriendo en los Estados Unidos, sobre todo creo que es en Minnesota, y en el lugar donde este afroamericano fue asesinado por este policía de una manera brutal. Enfrente de las cámaras todos quedamos pasmados, impotentes nos sentimos de ver cómo todavía después de ya siglos de que supuestamente la esclavitud pasó y que el racismo supuestamente ha sido vencido. Tenemos y experimentamos todavía esta clase de persecución y de maldad. Y tiene que ver con eso, precisamente, porque el Señor, a nosotros como hijos de Dios, como cristianos, nos enseña acerca de la imagen. Y si las personas allí afuera, por ejemplo, estos policías y mucha gente que se considera cristiana, supiera en realidad lo que significa la imagen y lo que significa esa unique image, esa imagen única que nosotros tenemos de Dios, trataríamos a los demás de una manera diferente. No como un ser extraño, no como un animal, como pensaban los antiguos colonizadores cuando trataban a los esclavos, que por ser de un color diferente pensaban que no tenían espíritu, que no tenían alma. Así pensaban también los conquistadores españoles de los indios en Sudamérica, que los indios no tenían alma, entonces por eso podían ser tratados igual que un animal. Y supuestamente los colonizadores que trajeron la religión al Nuevo Mundo. Y supuestamente también los colonos protestantes que trajeron el cristianismo a Norteamérica deberían también tener en cuenta esa realidad que está revelada en la palabra de Dios. Y tiene que ver entonces con descubrir nuestra identidad, avanzar hacia la madurez que nosotros como hijos de Dios tenemos que ir avanzando. Porque de nuevo, si la gente allá afuera, si la gente que se considera creyente en Dios, que se considera cristiana, descubre esta realidad, ahonda en esta realidad, vamos a tener más respeto por la vida de los otros. Vamos a descubrir que no solamente el blanco o el amarillo, todos somos iguales delante de los ojos de Dios. Y vamos a tratar de descubrir también quiénes somos nosotros ahora como creyentes en Jesús. Y voy a tocar mirar en el espejo. Voy a aprender a leer al revés. El tema entonces es descubriendo tu imagen. Buena idea. Y voy a estar hablando acerca de, primero, sí, ahí está bien. Vamos para recordar y para entrar como en contexto, porque lo hemos estado hablando en las ocasiones pasadas. Hace como 2 semanas, 3 semanas atrás estábamos hablando del llamamiento, estábamos hablando de que nosotros, cada uno de nosotros somos ministros competentes de un nuevo pacto. Quiere decir que cada uno de nosotros como creyentes en Cristo
no solamente aquel que está en un púlpito, no solamente aquel que está, digamos que en una jerarquía eclesiástica, tiene la misión de compartir la palabra. Cada cual que ha creído en el Señor Jesucristo, según lo que dice el Evangelio, se convierte en un ministro. ¿Qué quiere decir ministro? Aquel que ministra, aquel que sirve, aquel que comparte también las buenas nuevas del Evangelio. O sea que ahí en la casa de Luciano y de Estefanía, tú eres un ministro competente, Michael es un ministro competente, Jeffrey también es un ministro competente. Cada uno de nosotros somos ministros competentes porque eso es lo que dice la palabra. Y nosotros, como ministros competentes, estamos llamados a proclamar el Evangelio, no importando quiénes somos, no importando si soy alto, si soy bajo, si soy gordo, si soy flaco, si aprendí mucho o aprendí poco, porque nuestra competencia, lo aprendíamos hace unas semanas, no viene de nosotros, viene de Dios. Nuestra sabiduría y todo lo que podemos hablar acerca de Cristo viene por revelación a través de su Santo Espíritu. Y mi hija también compartía algo al respecto del misterio que fue revelado en los últimos tiempos, o sea, en el tiempo de Cristo. Un misterio que estuvo oculto por generaciones y que tanto el pueblo de Israel, yo creo que como las generaciones y en el mundo, querían descubrir cuál era ese misterio que estaba escondido. Y ese misterio que estuvo escondido no era otro que la encarnación del Hijo de Dios, que se hace hombre, viene a morar por nosotros y viene a revelarnos la realidad del Dios eterno, un Dios que está por allá, aparentemente en el tercer cielo y más allá, y que cualquiera diría, ¿cómo hacemos para relacionarnos con ese Dios creador? Porque uno a veces habla, no, Dios, sí, yo sé que Diosito, y como que uno habla de Diosito, y que Diosito me cuida, y como que Dios está allá, pero que como que uno no alcanza a palpar esa intimidad que deberíamos tener con Dios. Porque Dios, aparte de ser el supremo creador del universo, nuestro hacedor, también desea relacionarse con nosotros íntimamente, así como el esposo y la esposa se relacionan, como los papás con los hijos, así como nosotros practicamos la comunión en este día. El Padre que está más allá de las nebulosas se quiere relacionar con nosotros también íntimamente a través de Jesús. Por eso nosotros adoramos a Jesús, y cuando adoramos a Jesús y creemos en Jesús, estamos adorando al Padre y estamos también en el Espíritu, adorando en la Trinidad. Porque Dios a través de Jesús dice, el Padre y yo somos uno. Y yo deseo, dice Jesús, que ustedes y yo seamos uno, así como el Padre y yo somos uno. Cuando creemos en Jesús, nos hacemos uno con Él y luego somos uno con Dios. Luego hay una unidad perfecta y esa es la voluntad de Dios, que haya unidad con Él. Luego, cuando hemos creído en Jesús, no necesitamos hacer declaraciones extrañas, forzosas, de que por favorcito, a ver si me escuchas, Señor, es que tú a veces como que tú no me escuchas, como que tú no me pones atención, y resulta que en Jesús tenemos una relación más unida y más íntima que la que pudieran haber tenido los ídolos y los héroes del Antiguo Testamento, como David, como Moisés, que tuvieron una relación especial con Dios, que Dios les hablaba. El Espíritu de Dios descendía sobre ellos por un momento, pero imagínate que en el Nuevo Testamento, a partir de esa venida del Espíritu Santo en Pentecostés, que por cierto hoy están celebrando Pentecostés, van 3, ¿me acordás del cuento del gato? El Espíritu de Dios descendió sobre la iglesia, y no solamente descendió momentáneamente, sino que el Espíritu de Dios se quedó a morar en cada creyente. O sea que hoy Michael, Cindy, Luciano, cada uno de nosotros, el Espíritu Santo mora en ti cuando creíste en Jesucristo. No es que yo creí en Jesucristo y dice, no, este tiene cara como rara, este como que no me creyó mucho, a este no le doy el Espíritu. A ti sí, a ti de pronto. Sino que Él no hace excepción de personas. Creo en Jesucristo y eso es un regalo que viene sobre cada creyente. El Espíritu Santo viene sobre nosotros y nos convierte, digamos así, nos hace volver a nacer, y ahora somos una nueva creación. O sea que ya ni siquiera somos lo que éramos antes. Ahora somos una nueva creación en Cristo. Y el sello de esa nueva creación, lo que nos hace estar convencidos de esa realidad, es el Espíritu Santo que ha sido puesto en cada uno de nosotros. Hay algo en nuestro interior que se llama el Espíritu de Dios, que te dice, wow, yo ya no soy igual que antes, soy nuevo. Y si yo soy una nueva creación,
no quiere decir que que he sido, que me han hecho como un upgrade, como en las aplicaciones o en los computadores. Que he sido todo nuevo. Lo pasado ya no existe. Quiere decir que yo ni siquiera me puedo deshacer. Yo no tengo esa facultad tampoco de deshacerme, de quitarme lo nuevo y quedarme, no, mejor me quedo con lo viejo, porque ya es imposible, no es algo que yo haya hecho, es algo que Dios hizo en mí. Gracias al Señor, porque si fuera por nosotros, cada vez que estamos bravos con Dios, sabes que ya no quiero ser nueva criatura, me desnuevo y me vuelvo otra vez atrás, y cuando me vuelvo a contentar, estoy de buen genio y ahora quiero ser otra vez nuevo y quiero caminar y seguirte a donde vayas. Y resulta que no es así, porque no depende de mí, lo hizo Dios y ya es un hecho, ya es una realidad. Y eso hace parte de la identidad que el Señor quiere que nosotros tengamos como hijos de Dios. Ya no se trata de cuántas oraciones haga, de cuántos ayunos haga, que si me arrodillo y se me pelan las rodillas, que si me arrodillo en pepas de durazno, como decía una amiga hace años, para que le doliera. Y entonces, uy, sí, me arrodillé y me dolió, y eso seguro que Dios lo vio como que yo me esforcé. Sino que se trata simplemente de una relación que Cristo trajo para mí. Y Cristo venció toda muralla y todo obstáculo que había entre esa relación perdida o rota desde el principio, cuando Adán y Eva cayeron. Que de ahí es de donde viene la distorsión de la imagen que nosotros tenemos. Por eso quería hablar de la imagen, de esa unique imagen. Y dice en 1 Corintios 2, 6, 10, a ver si me voy enfocando. Sin embargo, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez. Por eso estaba hablando de madurez hace como 2 semanas. Pero una sabiduría no de este siglo, o sea, no de esta época, no de este sistema, ni de los gobernantes de este siglo que van desapareciendo, sino que hablamos sabiduría de Dios en misterio. Porque Él dice que hablábamos en misterio, porque esa sabiduría había estado velada, había estado oculta, por eso era misteriosa. Por eso es que los dirigentes judíos, los gobernadores de ese tiempo, los romanos que estaban oprimiendo la tierra de Judea en ese entonces, no descubrieron y no reconocieron la realidad de Jesús. Por eso lo mataron. O asintieron en su muerte. Cuando Poncio Pilatos dice, bueno, ¿y tú quién eres? Y el Señor le dice, ¿cuándo fue que nos dijo exe homo? ¿Cuándo fue que le dice, he aquí el hombre? Pero como que él no reconoce la verdadera realidad que está parada enfrente de él. Y los fariseos, cuando Jesús decía, he aquí que soy el Hijo de Dios, y decía que yo perdono pecados, que aquí hay uno más grande que David, hay uno más grande que Abraham, uno más grande que Moisés, pues parafraseando, por eso era que querían apedrearlo. No porque hiciera milagros tanto en sábado o hiciera cosas de esas, sino porque en sus palabras Jesús decía, yo soy el Hijo de Dios, yo soy el Hijo de David, yo soy Dios. Y cualquiera que se hace llamar Dios, para ellos era un blasfemo y por eso querían matarlo. Por eso ese misterio estaba velado, estaba oculto. Pero Dios predestinó para nosotros los creyentes que descubriéramos ese misterio. Que descubriéramos ese misterio y pudiéramos experimentar su gloria. Dale a la siguiente. Esta sabiduría que ninguno de los gobernantes entendió, porque si lo hubieran entendido, como les decía, entonces no habrían crucificado al Señor de gloria, sino como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han entrado al corazón del hombre son las cosas que Dios ha preparado para los que lo aman. Pero Dios nos las reveló. Atención, que cada uno de nosotros como hijos de Dios, el Señor quiere que tú sepas que el Señor te las ha regalado. Nos las ha revelado porque el Espíritu, nuevamente el Espíritu que está en mí, que está en mí, que está en ti, que está en ti, el Espíritu todo lo escudriña aún las profundidades de Dios. ¿Por qué ojo no vio ni oído yo? Porque en la antigüedad los israelitas y el pueblo de Dios y cualquiera en la humanidad antes no había experimentado la presencia de Dios, sino momentáneamente como Israel, sus profetas, los reyes, los sacerdotes. Pero ahora nosotros, y tampoco dice lo que había entrado al corazón del hombre, pero ahora en Cristo todas estas cosas, estos misterios, esta revelación de la realidad de Dios, esta revelación de que Dios nos ama, que quiere estar cerca de nosotros, que quiere limpiarnos de nuestro pecado, preparada para los que lo aman, somos nosotros. Esa revelación es para nosotros, los creyentes en Cristo. Dios nos la reveló por medio del Espíritu.
Cada uno de nosotros que tenemos el Espíritu de Dios podemos experimentar y disfrutar de esas cosas que ojo no vio, ni oído escuchó, y que ahora están siendo reveladas a nosotros. La realidad de un Redentor, la realidad de que Dios quiere restaurar su relación con nosotros, de que quiere perdonar nuestros pecados. Pero es que yo ya soy tan mala persona que como que ya pasé al otro lado. No, Cristo venció todo pecado y venció todo obstáculo y toda muralla para que cualquiera que cree en Él hoy pueda tener una relación íntima y perfecta con Él. Precisamente para eso derramó su sangre en la cruz del Calvario. Para eso fue roto, abofeteado, alanceado, agujereado. Y todo lo que Él experimentó en la cruz del Calvario fue el pago por nuestras transgresiones, por nuestros pecados. Pero el libro de Hebreos dice que fue una vez y para siempre. Ese acontecimiento de hace 2000 años en la cruz del Calvario, en las afueras de Jerusalén, es único y suficiente para que hoy todos nosotros y cualquiera que cree en Jesús pueda acercarse al Padre sin temor alguno, con la absoluta confianza de que el Padre está escuchando cada una de tus palabras, cada una de tus oraciones, cada uno de mis incluso de mis quejas. Y dicen, no se quejen delante de Dios, porque si Dios... No, Dios conoce el corazón. Y Dios sabe que a veces estoy enojado, que a veces no quiero ni darle la cara ni a Dios, ni a mi esposo, ni a mi esposa, que me quiero meter como el avestruz entre la cabeza entre la tierra, no quiero hablar con nadie, no quiero ver a nadie. Dios lo sabe. Incluso David en los Salmos, David, que era supuestamente aquel muchacho que todos quisiéramos ser, alguien que tenía el corazón conforme al corazón de Dios. En uno de sus salmos dice, Señor, que tus enemigos se caigan por las peñas, que sus hijos se les destripen, que se les salgan los intestinos cuando caigan al piso. Así todo amoroso y todo compasivo con sus enemigos. Ese era David. Entonces imagínate, simplemente David era humano. Simplemente David derramaba su corazón y le contaba al Señor cómo estaba. Pero después de que sacaba todo lo que tenía, decía, pero solamente en ti puedo confiar. Solamente tu misericordia dura para generaciones y generaciones. Tu amor es eterno, tu gracia es para siempre. Siempre terminaba nuevamente reconociendo quién era Él. O sea que no necesitamos ser ningún hipócrita delante de Dios, porque primero Él sabe lo que hay en mi corazón. Entonces no le podemos mentir a nadie, y mucho menos al Señor. Luego, en Cristo nosotros simplemente somos hijos amados, aceptados, a pesar de lo que somos, a pesar de lo que éramos, a pesar de lo que somos aún, y a pesar de lo que seremos. Y es allá hacia donde yo quiero llegar hablando de imagen. Y estuve hablando también de la realidad del antiguo pacto y del nuevo pacto. Porque en la realidad del antiguo pacto, el apóstol Pablo en 2 de Corintios, en el capítulo 3, habla de que estábamos viviendo bajo un pacto escrito, un ministerio, habla de un ministerio de muerte que fue grabado con letras en piedras. Entonces está hablando del pacto de Moisés. Cuando el Señor le reveló a Moisés los 10 mandamientos, estaban escritos en piedra, la ley estaba escrita en piedra. Y el Señor a través de Pablo dice que ese ministerio era un ministerio de muerte. Increíble. Esa ley que le dio el Señor a su pueblo, que supuestamente era para que la obedeciera y le fuera bien y pudiera relacionarse de una manera adecuada, era un ministerio para muerte. Y ese ministerio de muerte dice que tenía gloria de tal manera que los israelitas no podían mirar a Moisés cuando él descendió del monte. O sea, en realidad Moisés se encontró con Dios y su rostro resplandecía de tal manera porque era la gloria de Dios al verse encontrado con el Señor. Bajó y la gente no lo podía ver porque el rostro estaba incandescente cuando bajó del monte. Y él entonces decía que se cubría su rostro para que el pueblo no viera esa gloria de su rostro. Y yo siempre pensaba, claro, pues para que no queden ciegos, pues con tanta luz, así como esta luz, que uno ve la luz y dice, wow. Pero resulta que Moisés se cubría el rostro, no para que se dieran cuenta, no para que no quedaran ciegos por el resplandor, sino dice Pablo que él se cubrió el rostro porque resulta que mientras ya iba bajando del monte, su gloria se estaba desvaneciendo. ¿Cómo no será, entonces Pablo, entonces, si este encuentro de Moisés con Dios en el monte le trajo ese resplandor de gloria, dice, ¿cómo no será aún más con gloria el ministerio del Espíritu con mayúscula? Y aquí hay una revelación interesante. Dice él
por causa de la gloria de su rostro, la cual se desvanecía. No solamente está hablando de que el rostro de Moisés se desvanecía, sino que está hablando de que la gloria de ese encuentro de Moisés con Dios se estaba desvaneciendo. En otras palabras, que ese pacto que estaba el Señor haciendo con Moisés, ese pacto de la ley era una cosa temporal, que se iba desvaneciendo, que iba a llegar a un fin. Entonces, el ministerio del Espíritu tiene más gloria, por lo que ese ministerio del Espíritu es un ministerio que no tiene fin. Sigue. Teniendo por tanto tal esperanza, hablamos con mucha franqueza. No somos como Moisés, dice Pablo. Todos nosotros los creyentes, dice entonces, no somos como Moisés, que ponía un velo sobre su rostro para que los israelitas no fijaran su vista en el fin de aquello que había de desvanecerse. Dice, nosotros ya no somos como él. Dice, el entendimiento de ellos se endureció. Porque hasta el día de hoy en la lectura del Antiguo Pacto, o sea, cuando leemos a Moisés, el mismo velo permanece sin alzarse. Aquellos que se quedaron en esa plataforma del Antiguo Pacto, se quedaron viendo esa vieja manera de relacionarse con Dios. Y dice que los que se quedaron allí leyendo de esa manera, entendiendo de esa manera, todavía tienen un velo sobre sus ojos. No entienden bien qué es lo que está ocurriendo. Pero para nosotros, dice, ese velo ha sido retirado en Cristo. Nosotros podemos ver con claridad la gloria del nuevo pacto por la obra de Cristo en nuestra vida. El velo se retira por la obra de Cristo. Luego nosotros estamos bajo el ministerio no de muerte, no de condenación, sino bajo el ministerio del Espíritu. ¿Por qué? Porque como les decía antes, el Espíritu Santo está en mí. El Espíritu Santo está en ti, Luciano, en ti, Elena, en ti, Alejandra, si crees en Cristo Jesús. Entonces ya, el Espíritu Santo está en ti. Tú tienes una relación con Dios. No necesitas hacer ningún esfuerzo extraño, ni hacer ninguna procesión extraña, ni la novena, ni la 18ª, ni nada para hacer que Dios fije su mirada en ti. Cristo está en ti, Cristo está en ti, Cristo está en ti. Yo estoy en Cristo. Luego simplemente está a la distancia de una oración. Aquí estoy, papá, te necesito. Y gracias a esa gloria del nuevo pacto, a ese ministerio del Espíritu, es decir, el Espíritu en nosotros está ministrando y nosotros a través de él también podemos ministrar. Tenemos sin el velo, podemos experimentar también y encontrar la realidad de quién es Cristo. Y entonces a eso voy. Decía el historiador bíblico A.W. Tozer, hablando acerca de la imagen. Dice que la doctrina del hombre hecho a la imagen de Dios es una de las doctrinas básicas de la Biblia y una de las más elevadoras, ampliantes, magnánimas y gloriosas que yo conozca. Eso dijo este historiador, la doctrina del hombre hecho a la imagen de Dios. Esa es una de las verdades fundamentales del cristianismo, que el hombre es hecho a imagen y semejanza de Dios. Cualquier cristiano que se respete, mejor dicho, alguien que haya estudiado la Biblia un poquito, no necesita ser pues el teólogo más grande para entender que esa doctrina es una doctrina fundamental para todo cristiano. La doctrina del hombre hecho a la imagen de Dios. Veamos entonces qué dice en la Biblia en el Génesis, en el capítulo 1, en el versículo 27 y 28. Dios creó al hombre a imagen suya, a imagen de Dios lo creó. Varón y hembra los creó. Y Dios los bendijo y les dijo, sean fecundos y multiplíquense, llenen la tierra y sométanla. Ejerzan dominio, miren esa palabra ahí interesante, dominio, sobre los peces del mar, las aves del cielo y sobre todo pero es que si me la pones allá no leo, que se mueve y sobre todo ser viviente que se mueve sobre la tierra. Entonces, somos criaturas de Dios. Entonces cada cual allí afuera se dice, yo creo en Dios, sí, yo soy cristiano, yo voy a la iglesia. Yo soy un republicano de esos que votan por Trump y con todos los del mismo partido porque son cristianos y aman la vida. Y bueno, esos blancos, reblancos que quieren que América sea grande otra vez, deberían repasar este Génesis 1:27 y recordar que somos creados a imagen de Dios
y que eso tiene un significado muy profundo y muy importante para nosotros como sociedad cristiana, posmoderna. Dios los bendijo y les dijo, sean fecundos y multiplíquense. Eso es una orden de Dios. O sea, dice, Dios los bendijo y les dijo, o sea, ser fecundos. Felicito a Luciano porque ya empezó a ejercer esa bendición. Sean fecundos y multiplíquense. Llenen la tierra y sométanla. Entonces decían, ay no, eso de tener niños, la sexualidad. Y resulta que desde el Génesis le está diciendo al hombre, sea fecundo, multiplíquense, mi hijo. Aquí está la tierra. Puebla la tierra. Y para poblar la tierra, ¿qué se necesita? Pues reproducirse, multiplicarse. Entonces es una bendición de Dios, es una orden de Dios. Sean fecundos, multiplíquense. Y segundo, nos da autoridad que viene de Dios, porque dice, sométanla. O sea, la tierra está sometida al hombre. Dice, sométanla, ejerzan dominio sobre la tierra, sobre la creación. O sea, Él crea este hermoso planeta y crea al hombre para que ejerza dominio sobre este planeta que conocemos, para que lo administre, para que lo domine. Dígame. Multiplíquese, pero no pierda el control. Así decía un pastor que tenía un feligrés en la iglesia que tenía como 14 hijos. Pero, hermano, otra vez embarazado, Rodríguez, ¿qué pasó? ¿Qué pasó, Barrios? Una vez más. Y entonces le decía al pastor, pues pastor, es que la palabra dice, multiplíquense. Y entonces el pastor le dijo, sí, pero no te lo dijo solo a ti. La misión no era solo tuya, Jeffrey. Era a cada uno de nosotros. Pero, no, espérate, no te vayas todavía. Entonces está hablando de que hay bendición en ser fecundos y multiplicarse, que somos creación de Dios para dominar la tierra, para someterla, para administrar la tierra y lo que existe sobre ella. Pero somos criatura de Dios, hecho a imagen de Dios. Entonces cualquiera dice, somos iguales a Dios. No, porque la palabra imagen quiere decir resemblanza. Quiere decir como Él, pero no exactamente igual a Él. La palabra en hebreo es selen, que quiere decir, a veces puede significar ídolo, puede significar imagen o puede significar fantasma. Cuando uno ve una cosa de pronto flotando por allí, esa es la abuelita que se murió hace un mes y de pronto la ve echándole agua a las matas. ¡Wow! Ese es el fantasma, la imagen, ese excelente de la abuelita. Entonces nosotros somos esa imagen de Dios y en el sentido de ser imagen de Dios, somos imagen ¿en qué sentido? El Señor también, así como tiene autoridad, nos transfiere a nosotros autoridad para sojuzgar la tierra. Así como tiene la capacidad de crear, transfiere parte de esa capacidad creadora, ¿cómo? Al hacernos fecundos y darnos la capacidad de multiplicar y de multiplicarnos. Nos da la capacidad de pensar, de razonar, así como Dios piensa y razona. Nosotros también pensamos y razonamos. De esa manera nos asemejamos, somos la imagen de Dios. Pero hay otra manera, es verdad, pero hay otra manera en que también nos podemos asemejar y es a través de nuestra obediencia, de la capacidad de ser santos, de ser buenos. Esa manera es la imagen, porque Dios, así como absolutamente bueno, espera que la imagen se comporte de una manera similar, parecida. Pero ¿qué pasó cuando Adán y Eva pecaron? Cuando Adán y Eva cometen ese pecado al principio de los tiempos en Edén, lo que hacen es que no se pierde la imagen, no fue destruida la imagen, sino que la imagen quedó distorsionada, quedó manchada por el pecado. Quedamos nosotros pensando que somos una cosa cuando en realidad somos otra. No nos reconocemos como lo que somos delante de Dios. Desde ese primer momento cuando Adán y Eva caen, salen y corren a esconderse porque se dieron cuenta que estaban desnudos. Algo que antes tenían una confianza y una intimidad con Dios, después de ese pecado, se perdió. Y van y corren a esconderse y Dios dice, pero ¿quién les dijo que estaban desnudos? ¿Por qué se escondieron? Tuve miedo y me escondí porque estaba desnudo. Y entonces para cubrir esa desnudez, al tener su imagen distorsionada,
lo que debería hacer alguien sería volver a Dios, decirle, Dios mío, ¿qué pasó? Me siento desnudo, ayúdame. La embarré, ¿qué hago? ¿Cierto? Pero Adán lo que hace es buscar unas plantas de higuera y por sus propios medios buscar cubrir esa desnudez que ahora se ha vuelto real, latente para él. El Señor dice, no, ¿cómo así que con hojas de higuera? No es así que usted va a cubrir esa cosa que se le ha perdido. Muestre esas hojas de higuera. Y lo que hace el Señor es cubrirlos con pieles de animales. Hace unos vestidos con piel de animales. Luego, desde el principio, aparentemente, lo que el Señor hace es sacrificar un animal para arrancarle la piel y cubrir a Adán y Eva. Luego empieza a verse una sombra de lo que es Dios tratando de cubrir la caída de Dios a través de la sangre de una víctima. Esa primera víctima está tratando de significar o de simbolizar o apuntar a un cordero inmolado que después va a aparecer en el tiempo, pagando con su sangre el pecado de la desobediencia del ser humano, el pecado de los descendientes de Adán, que somos nosotros. Primera de Corintios 15, del 20 al 22. Nos habla de lo que Cristo logró cuando resucitó entre los muertos. No, yo estoy viendo ahí, no hay necesidad que lo suba. Pero ahora Cristo ha resucitado entre los muertos, primicias de los que durmieron. Porque ya que la muerte entró por un hombre, estamos hablando de Adán cuando cayó en Edén. Adán cayó en Edén, también por un hombre vino la resurrección de los muertos. Porque así como en Adán todos mueren, nosotros somos descendientes, somos los la N nietos de Adán y Eva. Dice acá, en Adán todos mueren. El Señor le dijo a Adán, por cierto, por cuanto has comido del árbol que te dije que no comieras, ciertamente morirás. Estaba hablando de una muerte no física de inmediato, porque ahí siguió Adán viviendo con Eva, se multiplicó y siguieron sojuzgando la tierra y fertilizándola y fertilizándose, pero fue una muerte espiritual. Fue una distorsión entonces de la imagen, se perdió la gloria inicial, algo que como que cubría al hombre en el primer momento, se perdió en ese momento. Entonces esa desnudez, más que de una desnudez de un vestido, es la desnudez de la protección, es la desnudez de la luz, la gloria de Dios cubriendo al hombre de una manera perfecta e íntima. Y entonces acá dice Pablo, así como Adán, en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. Entonces, parte de lo que viene a hacer Cristo cuando viene a este mundo es a restaurar lo que nosotros llevamos en nuestro ADN a causa de ese Adán. Adán pecó, la humanidad murió, toda la descendencia murió y ahora todos nosotros somos descendientes de ese primer Adán. Tenemos la muerte, o sea, estamos muertos espiritualmente, hay una ruptura espiritual con el Padre. Dice, en Cristo todos serán vivificados. Luego, ¿qué viene a hacer Cristo? A restaurar eso que se rompió. En Adán todos mueren, pero ahora en Cristo todos vivimos. Y lo que el Señor, el Padre de las luces, tenía planeado, vuelve otra vez a su plan original. Vamos a ser vivificados. Pero ahora Cristo, la siguiente. En 1 Corintios 15, versículo 45 dice, así también está escrito. Miren, póngale cuidado a estos dos versículos. El primer hombre, Adán, fue hecho alma viviente. Y el último Adán, espíritu que da vida. El primer hombre, Adán, fue hecho alma viviente. ¿Te acuerdas que el Señor dice, lo crea del polvo de la tierra y luego sopló aliento de vida? Alma viviente. Pero resulta que ahora el último Adán es espíritu que da vida. ¿Quién es el último Adán? Jesucristo. ¿Por qué se llama el último Adán? Porque Jesucristo se hace hombre. O sea que como hombre se hace de la misma clase de Adán. Pero es un hombre perfecto porque es Dios hecho hombre. Y ese hombre perfecto que es el último Adán, en otras palabras Jesucristo, es el que nos vivifica. En Adán fue hecho alma viviente, pero el último Adán es el espíritu que da vida. Sin embargo, el espiritual no es primero, sino el natural. Luego
luego el espiritual. Primero el espiritual, no es primero sino el natural, o sea, primero apareció Adán, que es el natural, el de la tierra. Jesucristo todavía no está hecho hombre. Cuando aparece Jesucristo viene el espiritual, el Adán espiritual. Eso es lo que está hablando Pablo. El primer hombre entonces es de la tierra, terrenal, porque el Génesis dice, creó al hombre del polvo de la tierra. Y luego le dio su alma, su espíritu. Pero dice que el segundo hombre es del cielo. El primer hombre es de la tierra, el segundo hombre es del cielo. El primer hombre es natural, el segundo espiritual. El segundo hombre da vida y viene del cielo. Viene el 48. Como es el terrenal, así son también los terrenales, o sea, los descendientes de Adán. Y como es el celestial, Cristo, así son también los que son celestiales. Y tal como hemos traído, y aquí viene la parte clave, y tal como hemos traído la imagen del terrenal, imagen. Diga conmigo, imagen. Imagen. Como hemos traído la imagen del terrenal, ¿quién era el terrenal? Adán. Traeremos también la imagen del celestial. Entonces, Dios, a través de ese segundo Adán, está devolviendo la imagen al Adán terrenal. Dice, traeremos también la imagen del celestial, pero ya no nos va a devolver esa imagen natural del polvo de la tierra. Dios nos está devolviendo una imagen celestial en Cristo Jesús. Luego nosotros somos privilegiados. Cuando llegamos a Cristo estamos llamados o estamos destinados a recuperar esa imagen que Dios quería que nosotros tuviéramos de Él. Y no simplemente esa imagen terrenal, sino una imagen celestial, porque ya no es Adán, estamos en el último Adán. Cuando creemos en Cristo que se hizo hombre, se parece a Adán, pero es el último Adán. ¿Por qué? Porque Cristo, al hacerse hombre, tiene la capacidad de redimirnos. Como hombre va a la cruz. Como hombre sin pecar, sufre el castigo por nuestro pecado. Y derrama su sangre siendo perfecto. Luego Él es la imagen del celestial que viene a restaurar mi imagen perdida. Luego cuando estás allí afuera y ves a un afroamericano o ves a un niño, como decía el cantante de salsa, no te juntes con niños de color extraño. Creo que era Héctor Lavoe que canta eso. Nos vamos a dar cuenta de que ese niño de color extraño es imagen de Dios. Así como yo, que soy blanco, de ojos azules y pelo rubio, soy imagen de Dios, el niño de color extraño también tiene una imagen que es de Dios. Pero más tremendo aún es que en Cristo ya no importa si es el color de color extraño, o es blanco, o es amarillo, o es rosadito como Barbie, sino que lo que importa es que al creer en Jesucristo tenemos la imagen del celestial, ya no importa la imagen anterior, ya no importa el color, ya no importa la etnia, lo que importa es la nueva imagen que tenemos en Cristo. En otras palabras, ¿por qué vale la pena hablar de la imagen del último Adán? ¿Por qué vale la pena hablar del último Adán que se llama Jesucristo? Porque Él viene a restaurar la imagen del hombre perdida, a restaurar esa imagen distorsionada. Y para transformar el corazón de cada uno de nosotros y reconocer en nuestro prójimo, en nuestro hermano, en el vecino, alguien que lleva la imagen de Dios. A pesar de que sea un malandro, a pesar de que sea alguien que de pronto se portó mal, a pesar de que sea un asesino, ese ser humano lleva la imagen de Dios. Pero lo que es aún más impresionante es que si ese ser humano asesino reconoce a Cristo en su corazón, inmediatamente queda también destinado a disfrutar de esa imagen perfecta. Está llamado a llevar la imagen del segundo Adán, porque él ya, al creer en Jesucristo, va a dejar de ser simplemente la imagen del terrenal y va a tener la imagen celestial. Va a ser una nueva creación que va a ser destinada a parecerse más y más a la imagen perfecta de Cristo Jesús. Amén. Luego, ¿qué pasaría si ese policía y muchísimos policías del mundo descubrieran esta realidad? Pues menos niños de color extraño serían asesinados en las calles. Menos personas de las minorías, o porque piensan diferente, o porque lucen diferente, serían excluidas o discriminadas o menospreciadas, porque entenderíamos que todos ellos son imagen de Dios.
Esa es la verdad fundamental del cristianismo, y esa verdad no fue interpretada correctamente por los colonos de este país tampoco, porque inclusive los misioneros que llegaron acá, los peregrinos que llegaron acá y fundaron esta nación y que eran de Biblia en mano, con la Biblia en una mano y con el látigo castigando al esclavo negro en la otra. Porque como en la Biblia también había esclavos, porque en la Biblia habla de que amos traten bien a sus esclavos, esclavos amen a sus amos como aman a Dios, y entonces claro, la esclavitud es... Pero si se hubieran adentrado un poco en lo que dice la palabra acerca de la imagen de Dios, hubieran descubierto que ese esclavo traído de África contra su voluntad, o ese niño que es de color extraño hoy en día, es la imagen de Dios. Y que como cristiano que reconoce y estudia la palabra y entiende la revelación de lo que es Cristo, entendería que todos somos creados a imagen de Dios. Luego es un buen momento para que nosotros como hijos de Dios y como cristianos podamos hablar de esta realidad. Que para amar al otro, no solamente lo amamos porque el Señor dice que amarás al otro como a ti mismo, amarás al Señor por encima de todas las cosas y amarás al prójimo como a tú mismo, sino que tú reconoces que en ese otro, que en el próximo está la imagen del Creador. Así, una unique image, como la empresa de Las Barrios. Es una imagen única que solamente viene del conocimiento de Cristo en nuestra vida. Luego, cada uno de nosotros traeremos también la imagen del celestial. Diga amén. Amén. Colosenses 3:8. Pero ahora desechen también todo esto: ira, enojo, malicia, insultos, lenguaje ofensivo de su boca. O sea, está hablando del comportamiento que debería expresar cada creyente en esta carta, en los versículos anteriores, pero quiero ir hacia donde dice más adelante: dejen de mentirse los unos a los otros, puesto que han desechado al viejo hombre con sus malos hábitos y se han vestido del nuevo hombre. Cada uno de nosotros, creyentes en Jesucristo, nos hemos revestido de un nuevo hombre. Luego esos malos hábitos deberían dejarse de lado. Desechen esos malos hábitos: el enojo, la malicia, los insultos, el lenguaje ofensivo de su boca. Que cuando lo cierran en la calle, entonces, uy, este gran hijo es un hijo de su madre y de su abuela, que Dios bendiga sus generaciones, ilumínalo o elimínalo. Entonces, el nuevo hombre tiene que desechar esos malos hábitos. Y uno de esos malos hábitos es la ira y el enojo. Y alguien que ve a una persona en la calle y que como no es como yo, la odia y le da ira y se enoja, quiere decir que no ha sido transformado y que no ha desechado esos viejos hábitos. Entonces el Señor nos invita a que como nuevos hombres desechemos esos viejos hábitos. Eso es lo que se espera de nosotros como creyentes. Porque ustedes se han vestido del nuevo hombre, y fíjese lo que dice la palabra allí Pablo en Colosenses, el cual se va renovando hacia un verdadero conocimiento, conforme, dígalo conmigo, conforme a la imagen de aquel que lo creó. Abajo. Conforme a la imagen de aquel que lo Creó. El nuevo hombre se va renovando hacia un verdadero conocimiento. O sea, que cada vez que conocemos más y más ¿a quién? A Cristo. Se va renovando hacia un verdadero conocimiento conforme a la imagen de aquel con mayúscula que lo creó. O sea, nuestra imagen va a ir con una meta, va hacia un propósito nosotros en Cristo. Cada vez nos vamos conformando más y más a la imagen de aquel que lo creó. No como Dios, porque la palabra de Dios, ustedes ¿qué imagen le compondrán a Dios? ¿Con qué lo compararéis? Dice la palabra. Porque cualquier cosa que tratemos de hacer de Dios se convierte en un ídolo. Y esa misma palabra de imagen es la misma palabra en hebreo para ídolo. Entonces no tenemos la capacidad de componerle ninguna imagen a Dios. Y precisamente por eso entonces el Señor se hace hombre. Y es Jesucristo la imagen de Dios. Esa es la imagen a la cual nosotros tenemos que apuntar. Esa es la imagen a la cual nosotros tenemos que asemejarnos. Dice que vamos creciendo hacia ese conocimiento conforme a la imagen de aquel que lo creó, que nos creó a todos nosotros. Adelante. Y fíjate, entonces aquí, en esta renovación no hay distinción entre griego y judío,
circunciso e incircunciso, bárbaro, escita, esclavo o libre, sino que Cristo es todo y en todos. En esta renovación entonces no hay distinción entre razas. Mire, entre griego y judío no hay distinción entre si usted era circuncidado o no circuncidado, ya no importa esos requisitos de la ley, requisitos que ya no valen nada. Ya no importa si usted es bárbaro. Cuando dice acá si usted es bárbaro, quiere decir que era extranjero del Imperio Romano. Si usted era escita, quiere decir, los escitas eran un pueblo primitivo, un pueblo de gente que era violenta. Entonces ya no importa si usted nació en los bajos fondos de Detroit, o en Alabama, o nació en Colombia, o como dice Juan Luis Guerra, de un barrio pobre del centro de la ciudad, sino que lo que importa es que estamos en Cristo y en Él es todo y nosotros estamos en Él y Él es Cristo en todos. Él es todo y Él está en todos. Y aquí vale la pena citar una reflexión que es famosa que hace el apologista Ravi Zacharias, que falleció hace unos días, y que es interesante cuando él habla acerca de la imagen. Lo hizo hace muchos años y cada vez cuando él hace sus conferencias a veces lo menciona nuevamente, y es citando el pasaje de Lucas 20, que también está en Mateo, pero vamos a citar el pasaje de Lucas donde los fariseos le están preguntando y lo están tratando de hacer caer con preguntas capciosas. Y entonces le preguntaron en el versículo 21, Maestro, sabemos que hablas y enseñas rectamente. Son los mismos que no creen en Él y que saben que para ellos es un blasfemo. Pero ahí le están diciendo, nosotros sabemos que enseñas rectamente y no te guías por las apariencias, sino que enseñas con verdad el camino de Dios. Y ahí viene la trampa. ¿Nos es lícito pagar el impuesto a César o no? Recuerden que en este tiempo Judea estaba bajo la dominación del Imperio Romano. Entonces los romanos son los que políticamente y militarmente están controlando la tierra de Judea. Aunque los judíos tienen cierta autonomía, el Sanedrín, que es el conjunto de regentes de la comunidad judía, de la comunidad religiosa, tiene cierta autonomía, pero por encima de ellos está el César. Y por encima de ellos está el que cobra los impuestos, que es el César. Somos una colonia, por decirlo en términos modernos. Era una colonia de Roma y tenían que pagarle los impuestos al emperador de la colonia, que anda sobre la colonia. Y entonces ahí le preguntan, ¿nos es lícito pagar impuestos al opresor, al dictador, a César o no? Pero Jesús, percibiendo su astucia, les dijo, traigan un denario, o sea, traigan una moneda. ¿Qué hay en las monedas de nosotros hoy en día? ¿La efigie de quién? De Washington o de los padres de este país. Ahí exactamente en la moneda y les dice, traigan un denario. ¿De quién es la imagen y la inscripción que lleva este denario? Oh, pues de César, le contestaron. Las monedas de ese entonces traían la imagen de César. Entonces Jesús les dijo, pues den a César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. ¿Ya han escuchado esa frase? Denle a César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. Y no podían sorprender a Jesús en palabra alguna delante del pueblo, y maravillados de su respuesta, se callaron. En otras palabras, ¿qué había en la imagen de la moneda? César. Luego dale a él lo que le corresponde a él. César es el que maneja este sistema, denle los impuestos a César. Y se quedaron callados. Pero entonces, este Ravi Zacharias, muy sabiamente y nos pone a pensar con esta posibilidad. Él dice que aquel personaje que le preguntó, le hubiera podido preguntar después, atención, este personaje que le pregunta, le hubiera dicho después, bueno, dale a César lo que es de César. ¿Por qué aquel personaje no le preguntó, y a Dios? Entonces, ¿qué es lo que es de Dios? Él no le preguntó eso, porque aquí, eso es de César. La pregunta que le hubiera podido hacer él es, ¿y qué es lo que le corresponde a Dios? Y muy probablemente Jesús le hubiera respondido, dice Ravi, ¿cuál es la imagen que tienes tú en ti? En otras palabras, cuando yo me veo a mí mismo, veo la imagen de alguien.
como yo soy la imagen de Dios, lo que le corresponde a Dios es mi vida. Porque yo soy de Dios. Si soy criatura de Dios, llevo la imagen de Dios. Y es algo que no es por mi color de piel, no es por mi cultura ni por mi nivel económico, es algo que es intrínseco mío. Así como una moneda que dice, que tiene la imagen, en este caso de Washington, es una moneda de oro. Así se le borre de tanto pasarla de mano a otra. La cara de Washington, la moneda de oro sigue valiendo intrínsecamente algo. Así somos nosotros, criaturas de Dios. Llevamos la imagen del Creador. Y por más que haya pecado en nosotros, que estemos caídos, que nuestra imagen se haya distorsionado, en nuestro interior llevamos la imagen, el sello de nuestro Creador. Y lo que Él quiere restaurar es que esta imagen de Dios se comporte de esa semejanza. Y bien, alcánzame porque es que ahí tengo yo una cosa que quería leer. Si es que la puedo leer acá. No, con esta presentación no la puedo leer. En fin. ¿Cómo hago? No importa. Pero es un comentario que hace Wayne Grudem, que es el que escribió la teología sistemática. Y en la teología sistemática, Wayne Grudem... ¿Es eso? No. Está acá en los comentarios que van debajo del... Pero ahí no aparecen. No. Olvida eso, porque es que... No importa. Sigamos avanzando. Entonces, fíjate, ¿cuál es la imagen que hay en ti? Es la imagen de alguien que te ha creado, es la imagen de Dios que te creó. Y entonces se espera que esa imagen se comporte de la manera como se esperaría. Casi como Dios es santo, que yo me conforme de una manera santa. Que así como Dios es amor, que yo también me comporte de esa manera, amando a mi prójimo, amando a mis semejantes, amando a mis hijos, amando a mi cónyuge. Ahora bien, nosotros como imágenes estamos llamados a ser la imagen de alguien, del segundo Adán. Y dice Colosenses en el capítulo 1, 15, 17. Y aquí el historiador bíblico que se llama F. Bruce dice que aquí Pablo está citando aquí un poema que era muy común en los primeros tiempos de los cristianos. Incluso quizás este poema ya se había escrito antes de que Pablo escribiera la carta. Y Pablo está citando aquí ese poema que conocían todos para ilustrar lo que él consideraba que era la realidad de Jesús. Entonces, digamos que todos en el cristianismo primitivo, en el tiempo de Pablo, parecía que conocían este poema que hablaba de la realidad de Dios. Y él empieza, o lo incluye en la carta de Colosenses. Mira lo que dice en el versículo 15. Él es la imagen del Dios invisible. Está hablando de Cristo. O sea, de esa unique imagen es Cristo. Él es la imagen del Dios invisible. Es una imagen única. El primogénito de toda creación. Porque en Él fueron creadas todas las cosas. Mira qué grandeza. No solamente Cristo es el Hijo de Dios, caminó entre nosotros, sino que Cristo es la imagen del Dios invisible. En el Antiguo Testamento se decía, ¿qué imagen le podemos componer a Dios? Pues Dios en Jesucristo se acerca a nosotros y nos muestra una imagen con la cual nosotros nos podemos identificar. Una imagen que nosotros podemos observar y decir, así es Dios.
Ya no tengo que componer y hacer un becerro de oro. Ya no tengo que hacer un muñeco y ponerle una túnica dorada y ponerle atuendos especiales y decir, esa es mi imagen, ese es Dios, a esa voy a adorar. Porque no necesitamos hacerlo. Ahora tenemos la imagen del Dios invisible, que fuera de que es la imagen del Dios invisible, es el primogénito de toda creación. Y acá la palabra en griego es el prototokos, que quiere decir primero en importancia, anterior a todo lo anterior. En otras palabras, está hablando no de que Cristo sea creado, sino que al contrario, Cristo es antes de la creación. En otras palabras, está hablando de que Cristo es Dios. Y sigue hablando, porque en Él, o sea, en Cristo, fueron creadas todas las cosas, tanto en los cielos como en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos o dominios o poderes o autoridades. Todo ha sido creado por medio de Él, para Él. Él es antes de todas las cosas y en Él todas las cosas permanecen. Fíjate que las cosas que están en los cielos, los astros, las galaxias, pero no solamente las cosas físicas que nosotros vemos en los cielos, está hablando de la otra dimensión espiritual, de lo sobrenatural. El reino de los cielos también, las entidades que están en el mundo sobrenatural también fueron creadas por Él y para Él. Entonces fíjate la grandeza que significa para nosotros entender que Cristo eso es para nosotros, no solamente nuestro Redentor, no solamente Salvador, sino que Él es la imagen del Creador del universo, la imagen del que nos hizo a nosotros, del que hizo a Adán. Jesucristo es la imagen que nosotros podemos tener como referencia, la imagen a la cual nosotros podemos dirigirnos y hacia la cual apuntar, porque Él está diciendo hacia allá vamos nosotros, a ese conocimiento, cada vez más a esa imagen de Cristo. No es simplemente aquel muchacho de pelo largo que hizo algunos milagros en Galilea y en Tierra Santa, que todos lo perseguían para que le sanara las enfermedades, para que le sanara la lepra, para que le sanara la suegra Pedro, para que calmara la tempestad. No solamente eso, sino que al hacer esto estaba demostrando que Él era superior. Pero ¿sabes cuál es una de las características más allá de los milagros que pudo haber sido hecho Jesús? Algo que es tremendo. Él dice, yo tengo la autoridad de perdonar los pecados. Y nadie puede perdonar los pecados si no es solamente Dios. Y aquellos que lo estaban en ese momento recriminando, les dice, bueno, ustedes que no creen en mí, ¿qué será más fácil? ¿Hacer que este hombre camine o decirle tus pecados son perdonados? Moisés, en el Antiguo Testamento, hizo que unas varas se convirtieran en serpientes. O sea, Moisés también pudo haber hecho milagros, pero más tremendo es que Jesús les dice, para que ahora crean que yo soy quien dice que soy, le voy a decir a este hombre, tus pecados son perdonados. Levántate y anda. ¿Qué es más difícil? Perdonar los pecados. Solamente Dios puede perdonar los pecados. Y Jesús dijo, yo puedo perdonar los pecados. Tus pecados te son perdonados. Al creer en nosotros en Cristo, estamos creyendo en alguien que tiene la autoridad y el poder de perdonar tus pecados. Cree en Jesucristo y tus pecados serán perdonados. Cree en Jesucristo y tu imagen distorsionada será restaurada y ahora podrás disfrutar de esa imagen que Dios soñó para ti y para mí, esa imagen única que solamente puede ser conquistada por nuestra fe en Cristo. Dice 2 Corintios 3 que ahora bien el Espíritu del Señor es el Espíritu. El Señor es el Espíritu y donde está el Espíritu del Señor hay libertad. Y todos nosotros, con el rostro descubierto, contemplando como en un espejo la gloria del Señor, estamos siendo transformados ¿en qué? En la misma imagen, de gloria en gloria, como por el Señor, el Espíritu. ¿Qué estaba diciendo antes Pablo cuando les mencionaba lo que estuvimos hablando hace unas semanas? Que en el nuevo pacto nosotros estamos con el rostro descubierto. Que el velo ha sido quitado porque estamos en Cristo. Que antes sin Cristo, cuando nos acercábamos a la ley, cuando estábamos leyendo a Moisés con un velo, en un antiguo pacto que no traía una gloria eterna.
Pero ahora en Cristo, bajo el ministerio del Espíritu, el velo es quitado y nos damos cuenta de la gloria del nuevo pacto, la gloria de Jesucristo. Dice entonces por eso aquí, nosotros con el rostro descubierto, es decir, el velo ha sido quitado, contemplamos la gloria del Señor y al contemplar la gloria del Señor estamos siendo transformados en la misma imagen. Imagínate, nosotros somos transformados a la imagen de Cristo, que es la imagen única del Dios revelado. De gloria en gloria. Cada vez que nosotros nos fijamos en Cristo, buscamos a Cristo, meditamos en la realidad de Cristo, estamos siendo transformados de gloria en gloria a esa imagen. En otras palabras, el deseo de Dios a través de Cristo es que nosotros recuperemos la imagen que se perdió en Adán en la caída. Que cuando miremos a Cristo podamos nosotros también reconocer que cada uno de nuestros hermanos, el esposo, la esposa, nuestros hijos, el extraño de color extraño, es alguien que es creación de Dios y que lleva una imagen de Dios, pero es una imagen distorsionada y que hasta que no se encuentre con Jesucristo esa imagen no podrá ser restaurada y empezará ese camino de transformación cada vez más y más de gloria en gloria hasta que se encuentre con la imagen final de aquel que es la imagen perfecta de Dios, que se llama Jesucristo. Amén. Y si todavía nuestro evangelio, 2 Corintios 4, 3, 4, y si todavía nuestro evangelio está velado, para los que se pierden está velado. Para aquel que destruye a su vecino porque tiene un color extraño, está velado. Dice, en los cuales el Dios de este mundo, con minúscula, les ha velado el entendimiento. ¿Quién es el Dios de este mundo? Satanás. Él ha cegado el entendimiento de los que no creen, para que no vean el resplandor del evangelio de la gloria de Cristo, que es la imagen de Dios. Aquel que tiene su entendimiento velado por Satanás no entiende, no puede discernir, no se le revela el resplandor del evangelio de la gloria de Cristo, que es la imagen de Dios. Cuando yo encuentro a Cristo, se me revela el resplandor de la gloria de Dios, que es Cristo. Cuando yo me encuentro con Cristo, entonces puedo amar con facilidad. Y ya no hay ni judío, ni griego, ni varón, ni mujer, ni negro, ni chino, ni amarillo, ni latino, sino que todos somos uno en Cristo, dice la palabra. Porque nosotros reconocemos en Él y en cada uno de nosotros la imagen del Creador. Cuando llega el Evangelio, entendemos el resplandor del Evangelio de Cristo y vemos en Cristo la imagen de Dios. Dice el libro, ya voy acabando, dice el libro de Hebreos 1, en el capítulo 1, versículo 1, dice, Dios, que muchas veces y de varias maneras habló a nuestros antepasados por medio de los profetas, en estos días finales nos ha hablado por medio de su Hijo. A este Hijo lo designó heredero de todo, y mira qué tenaz, y por medio de este Hijo hizo el universo. Aquí, cuando sales hacia Naples por Alligator Alley, que está todo oscuro, que de pronto se le atraviesa un cocodrilo en la autopista, ahí puedes parar en lo oscuro, apagas las luces y si miras el cielo, vas a ver quizás la Vía Láctea y vas a ver millones y millones de estrellas. La próxima vez que hagas ese stop y contemples la Vía Láctea, vas a recordar que el Cristo que tú amas es la imagen del Creador y que ese mismo Cristo es el heredero por medio de quien el universo fue hecho. Y qué tremendo privilegio y honor es que nosotros tengamos una relación íntima y personal con aquel que hizo el universo, aquel que es la imagen del Dios eterno. Y continúa diciendo en el versículo 3, el Hijo, quienes nosotros adoramos, en quien nosotros hemos creído, en quien tú también puedes creer, Jesucristo. El Hijo es el resplandor de la gloria de Dios. Él es la fiel imagen de lo que Él es. Él es el que sostiene todas las cosas con su palabra poderosa. Después de llevar a cabo la purificación de los pecados, se sentó a la derecha de la majestad en las alturas.
¿Quién se puede sentar a la derecha de la majestad de las alturas si no es Dios mismo? Él es el resplandor de la gloria de Dios, fiel imagen de lo que Él es. Cuando piensen cómo es Dios, qué imagen le puedo componer a Dios, piensa en Jesucristo, quien es la fiel imagen de Dios. En otras palabras, Cristo se hace imagen, se hace carne, se acerca a nosotros para que al contemplar a Cristo podamos tener una imagen de Dios y podamos relacionarnos con Cristo, y es relacionarnos con el que hizo el universo. ¡Qué tremendo! Dice en Primera de Juan que así como Cristo es, así también somos nosotros en esta tierra. Nosotros, al ser conformados como nueva creación, hemos recibido también, al estar unidos en Cristo, la imagen que es el resplandor de la gloria de Dios. Nosotros estamos caminando entonces hacia la perfección de la imagen. En el momento final seremos tal como es Él, lo veremos tal como es Él. Nos acercaremos más hacia Él y seremos entonces como Dios lo soñó, esa imagen de Él mismo, porque estaremos perfectamente unidos y escondidos con Cristo, siendo fiel imagen de lo que Él es. Y al celebrar la Eucaristía, al celebrar la Cena del Señor, allí donde tú estás puedes tomar el vino, puedes tomar el pan y recordar la sangre de Cristo, el cuerpo roto de Cristo, la muerte, sepultura y resurrección de Cristo. Al vencer el poder del pecado que tenía para destruirte, retiró lo que hacía que nuestra imagen fuera distorsionada. Y ahora en Cristo y por su obra perfecta de la cruz, nuestra imagen ha sido restaurada. Y estamos caminando y caminando de gloria en gloria por acción del Espíritu, a ser conformados cada vez más y más a ese varón perfecto, Jesucristo, la imagen fiel de lo que es Dios, el resplandor de la gloria de Dios. Y nosotros en Cristo caminamos también a ser esa imagen, para volver a tener la imagen no del Adán terrenal, sino del Adán celestial. Dice Pablo que la noche en que iba a ser entregado el Señor, tomó pan, dando gracias, lo partió y se lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman, porque este pan es mi cuerpo que es partido por ustedes. Un cuerpo que se hizo pecado sin ser pecado, para que yo, siendo pecador, sin ser justo, recibiera su justicia. Al comer este pan, reconocemos que su cuerpo fue roto por mí, que hay sanidad en mi cuerpo, libertad, y también reconozco que mi imagen ha sido restaurada en Cristo. Terminada la cena, tomó la copa y dijo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Tantas veces que la beban, háganlo en memoria de mí. Hoy, al tomar este vino, al comer este pan, estamos recordando lo que ocurrió hace 2000 años. Y generaciones durante estos siglos han estado recordando, como hoy lo recordamos, lo que ocurrió hace 2000 años. El Cordero de Dios fue inmolado en una cruz a las afueras de la ciudad de Jerusalén.
Y todos y cada uno de nuestros pecados, pasados, presentes y futuros, fueron lavados en su sangre. Podemos compartir. Amén. Bueno, vamos a volver a cantar cuán digno y cuán santo es nuestro Dios, que por su asombrosa gracia ahora sí podemos reflejar semejante imagen por medio de Jesucristo, y por eso le damos gracias a Dios por su sangre que nos ha purificado y su Santo Espíritu que ha traído libertad. Te alabamos, Jesús, digno eres. Alabamos,
Te alabamos, Cristo. Gracias, Señor, porque eres santo, santo, santo. Y hemos tenido el privilegio de proclamar tus buenas nuevas, Señor. Gracias. Gracias por ser el nuevo Adán, el cual nos ha traído completa redención y transformación, Señor. Gracias porque cuando nos vemos en el espejo vemos tu imagen, Señor, una imagen pura, una imagen bella, una imagen con propósito, una imagen con esperanza, una imagen santa, con sanidad, con poder. Gracias, Señor, porque reflejamos tu imagen. Te alabamos, Jesús, por el poder que se encuentra en tu Santo Espíritu, Dios. Gracias. Gracias, Señor. Ponemos esta iglesia en tus manos, cada miembro en tus manos. Tu iglesia, tu pueblo, Señor. Donde todos, sin distinción, hemos recibido semejante regalo, semejante herencia, no para esconderla, sino para compartirla por el resto de nuestra vida, Señor. Proclamar que tú reinas, que tú eres santo, que toda la creación no puede dudar, Señor, que tú eres real y que vuelves por tu iglesia, Señor. Te alabamos, te bendecimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gracias, Dios. Gracias a la familia Barrios por abrir las puertas nuevamente. Dios los bendiga. Pónganle like, compártanlo. Nos vemos el próximo domingo a las 10:30 por Facebook Live. Los amamos. Bye bye.